Muchas gracias. Ah, esto como que no amplifica, solo para la... Ahora entendí. Ya. Voy a estar con el micrófono. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, gusto de las caras conocidas. Gusto verles. Em, ¿Cómo están? Bien. Estamos todos cansados después de la pega, pero qué bueno que estén aquí, que se generen ese hábito. Bueno, para quienes estuvieron la semana pasada, el jueves, vimos despidos en la parte inicial. Recuerdan que vimos una primera parte de contexto, ¿cierto? Donde analizamos cómo funciona el sistema chileno, en general, cuál es el tipo de estabilidad que le brinda a las y los trabajadores. Y también analizamos en cuanto a contingencia, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando hoy en la agenda legislativa? ¿Cuáles son los proyectos de ley que están presentados en torno a la materia? ¿Cierto? Para tener una visión general toda esa parte más, ¿cierto?, de contingencia, de caracterización, adelante. Y la segunda parte de la clase vimos aspectos prácticos de cómo enfrentar un despido, cuáles son las principales obligaciones que tiene la empresa ante ello. Yo me comprometí a enviarles un documento que se los voy a enviar junto a esta segunda presentación, ¿ya? Para que no digan ahí que el profe faltó su palabra. Em, bueno, dicho esto, el objetivo de hoy es poder continuar con el análisis del sistema de despidos en Chile. Vamos a analizar una primera parte, también dos grandes partes. La primera orientada a las causales de despido que existen, ¿ya? Y una segunda, pero no menos importante, relativa a los juicios laborales que podemos enfrentar. Ah, está enchufado aquí. Juicios laborales que podemos enfrentar a propósito del despido, ¿ya? Respecto de las causales, ¿qué causales de despido conocen lamentablemente? ¿Ya? Necesidades de la empresa. ¿Cómo? Abandono de trabajo, sí. Mutuo acuerdo también. Faltas graves, incumplimiento grave a las obligaciones del contrato de trabajo. ¿Cómo? Dependiendo de qué tan mutuo sea ese acuerdo, ¿cierto? ¿Qué otra causal conocen? Ya, falta la probidad. ¿Hay experiencia ahí en despidos, parece? Bueno, no ustedes, algunos compañeros y compañeras. Em, a propósito de esto. Bueno, como yo les mencioné al inicio, cuando caracterizamos el sistema chileno, ¿cierto? Podemos distinguir distintos grupos de causales, una que es por iniciativa de ambas partes, como es el mutuo acuerdo, que a veces, como recordaban por acá, no es tan mutuo, a veces es medio presionado por alguna situación externa. Causales que son por iniciativa del trabajador, que también lo vamos a ver para que ustedes lo consideren. El autodespido es una herramienta que tienen los trabajadores y trabajadoras. Tiene sus dificultades, por supuesto, que vamos a ver. La renuncia también debe ser por escrito ante ministro de fe. Ojo con eso, si no es ante ministro de fe, no tiene peso legal. Un correo electrónico, un WhatsApp o un documento sin presencia de ministro de fe no tiene fuerza legal para ponerle término al contrato de trabajo. ¿Ya? Y finalmente tenemos este último grupo que es el que abarca la mayor cantidad de las causales, ¿cierto? En el Código del Trabajo, que es por iniciativa de la empresa. Hasta hoy, necesidades de la empresa, despido disciplinario que se le llama también del 160, caso fortuito, fuerza mayor, vencimiento del plazo. Esperamos, no sé si con qué grado de fe, que ojalá no se sume otra causal de despido en estos años que vienen, pero todo indica que se va a sumar otra causal que es el despido por baja productividad, ¿ya? Y como vimos en la clase anterior, no es ley todavía, fue presentado en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, pero existe la mayoría para el sector que quiere imponer esa causal, la tiene, en ambas cámaras, ¿ya? Así que bueno, no es una buena noticia, importante estar informado al respecto. Bueno, ahí tenemos agrupados más o menos las causales de despido y la causal de necesidades de la empresa. ¿Se acuerdan que vimos un modelo la clase anterior? Vimos
un modelo de carta de aviso que hablaba de reestructuración, de cambio en la economía y por aquí, no sé si usted o alguien más dijo que, oye, esto se repite, está la carta tipo de cómo despedir, ya sea en el retail, en la salud, la educación. Nombra eso porque eso es lo que aparece en el artículo, ¿ya? Y eh, está prohibido sacar fotos en la clase, compañero. No, mentira. Eh, Vamos a enviarle la presentación ahí. Bueno, yo no, los chiquillos de la organización, pero se entiende. ¿Ya? Respecto a la causal de necesidades de la empresa, fíjense la amplitud que dice, que tiene. El empleador podrá poner término al contrato de trabajo invocando como causal las necesidades de la empresa. Establecimientos de servicios tales como, ojo, las derivadas de la racionalización o modernización de los mismos, bajas en la productividad, cambios en en las condiciones del mercado o de la economía que hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores. Baja en la productividad de ustedes en las empresas que trabajan. No digan mi empresa, por favor, porque no. Mientras no le repartan utilidades a usted, no es su empresa. Eh, ¿Hay momentos más bajos en la productividad de la empresa durante el curso del año? Sí, en todas diríamos, ¿no? En colegios, en universidades, eh, en retail, claro, hay cambio la matrícula. O sea, todos podrían indicar de alguna manera u otra que hay baja la productividad. Cambios en el mercado. Cosa de ver, yo no me meto ahí, no tengo acciones, pero quienes invierten y van rentabilizando saben que la bolsa de comercio, por ejemplo, se va moviendo siempre. Siempre hay cambios en el mercado. Nos hemos acostumbrado a que funcione así. A tal punto que la guerra a la que están jugando algunos al otro lado del planeta nos está pegando en el bolsillo. Así de sujetos estamos a los cambios del mercado. Ya, entonces, si se fijan, la redacción de este artículo, de esta causal de despido, es bastante amplia. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se ha manejado eso por la jurisprudencia? Yo diría que se ha dado una mejor manera porque han sido los tribunales de justicia, en algunos casos en periodos muy oscuros, eh, hasta el año como 2014 había una doctrina totalmente antitrabajador que tenía, no me estoy acordando, la era Patricio Valdés, que estaba en la Corte Suprema, un ministro que todo lo que llegaba era súper consistente, súper coherente con sus principios. Cualquier causa que le llegara la fallaba contra el trabajador, cualquiera, ¿ya? Eso se le llamaron el año oscuro de la época de Patricio Valdés, ¿ya? Bueno, pasó eso y los jueces han sido los que han controlado mayormente la amplitud que tiene esta causal de necesidades de la empresa. Y han dicho, no se puede despedir a cualquier persona en cualquier momento, porque simplemente hubo un cambio en el mercado, porque simplemente hubo una baja en la productividad. Adelante, pase nomás. Eh, entonces, lo que yo les voy a explicar más o menos son algunos criterios que se tienen en cuenta en los tribunales para que ustedes los tengan presentes simplemente y puedan, como yo les dije el jueves, sospechar cuando ven una carta de despido por necesidad de la empresa y digan, bueno, se puede entrar a picar, como diría un maestro, ¿ya? Bueno, uno de los elementos fundamentales es que la racionalización de los servicios, la disminución, digamos, la decisión del despido tiene que ser provocada por un hecho externo, que no dependa de la voluntad de quién, de la empresa. Claro, o sea, que no sea un hecho de la empresa que haya motivado el despido. Ejemplo, con Engie me acuerdo que nos pasó, una empresa de soporte a telecomunicaciones decidió no trabajar más con Telefónica, año 2020 más o menos, despidió de 1 a 1000 trabajadores. Y dijo que en vista del término del contrato, despedía. Pero nosotros demostramos en el tribunal que la empresa había decidido terminar el contrato. No es que se lo hayan terminado desde afuera, ¿me entienden? Y en consecuencia, como la empresa decidió
bueno, termino este contrato y por lo tanto si lo termino tengo que despedir, desde el lado de la empresa, por supuesto. Eh, ¿Me entienden? Entonces, no puede ser por una decisión de la empresa que se llegue y se despide, sino que por un hecho externo. Algo que apareció mucho en 2019. Por el estallido social, esta empresa que está, que es pesquera, que está retirada de todo, por el estallido social, tiene que despedir. Ahí algunos les creyeron, otros no. Ya, normalmente, claro, invocan hechos externos. Yo he visto la guerra de Ucrania en cartas de despido. ¿Ya? Entonces, claro, tiene que ser algo externo, pero no cualquier cosa. ¿Ya? Y debe hacer necesario el término del contrato. Por más que parezca obvio, tiene que existir la necesidad real y concreta de despedir a alguien. No porque algo cambió simplemente va a despedir. ¿Se entiende? Más o menos. Cualquier cosa, ustedes saben, pueden preguntarme con confianza. ¿Sí? Ya. Ajá. Sí. Obvio que tiene que verse caso a caso. Los casos son como, digamos, es como ver un examen médico. Yo no les puedo decir que alguien tiene un problema al riñón sin verlo, pero sí puedo decirle que puede tener la sospecha por lo menos. Esa es la gracia por lo menos de esta parte de la presentación, que ustedes, en el fondo, independiente de que, de que hayan despedido a 200 trabajadores, por ejemplo, o que uno sepa que la empresa no le está yendo tan bien en comparación a años anteriores, la idea es que ustedes siempre tengan esa sospecha como ya, pero veámoslo mejor porque quizás se pueda hacer algo. ¿Ya? Ese es como en el global. ¿Ya? Em, ¿Sí? También, ahí la compañera destaca uno de los principales argumentos que uno usa en este tipo de juicio, que es el reemplazo del puesto de trabajo. Porque hay una incoherencia. La empresa dice, oye, necesito despedir a esta persona y voy a eliminar este puesto de trabajo y nadie lo va a reemplazar y cuente con la seguridad de que nadie lo va a reemplazar. Y a veces ocurre que ese mismo trabajador le hizo la inducción, le enseñó a hacer la pega al que venía a reemplazarlo. O esa persona aparecía en su puesto de trabajo al día siguiente. ¿Ya? Entonces, ese argumento que dice usted, compañera, es uno de los más importantes que de hecho utilizamos los abogados laboralistas para defender trabajadores despedidos. ¿Ya? Claro, se puede, si tiene otro root más complejo, porque hay que hacer otra demanda que se llama unidad económica, que otro tema que entiendo que tiene una clase para ello específica porque es complejo el tema. Pero claro, existen herramientas para pelearlo también. De hecho, nosotros solemos usar como prueba, por ejemplo, que la empresa publica ofertas de trabajo y nosotros decimos, oiga, señora jueza, despidieron a esta persona diciendo que no necesitaban a nadie más y que iban a eliminar el puesto de trabajo, pero en el intertanto del tiempo que fue despedida esta persona, pusieron
15 ofertas de trabajo. Entonces, no me cuadra mucho la cosa, no hay matemática ahí. Ahí 2 más 2 no son 4. ¿Ya? Entonces, es justamente un buen argumento que uno utiliza en este tipo de casos. ¿Ya? Em, la Corte Suprema, sí. Esa también es una pregunta muy importante en este tipo de casos y que, claro, como yo les mencioné, en este caso hay un recargo solamente en el finiquito, que es el 30%, y los casos de reintegro son muy específicos y acotados en la ley, vinculados fundamentalmente con fuero, ya sea sindical o maternal, o con casos de discriminación cuando el trabajador que demuestra una discriminación decide la reincorporación como medida reparatoria. ¿Ya? Por lo tanto, claro, ese es un punto, digamos, medular en este sistema que permite algo que es muy paradójico, contradictorio, declarar que algo es ilegal y no terminar totalmente con ese acto ilegal. El despido se mantiene y simplemente se paga más dinero a la persona que fue afectada. Depende, no está pauteado esto, por ejemplo, por si acaso, que son justo las preguntas. Todos ustedes han hecho preguntas precisas para poder avanzar con la clase y poder entender mejor algunos puntos. Para las necesidades de la empresa se establece el 30%. No hay posibilidad de aumentarlo o de reducirlo. Es el 30%. Los porcentajes mayores se ven en otro tipo de juicios, que es cuando hay un despido por 160. ¿Ya? Por 160 que es por culpa del trabajador, por inasistencia, por abandono de trabajo, por incumplimiento de obligación. Digo por culpa porque mientras no se demuestre que hay culpa, en el fondo lo ponemos entre comillas, ¿ya? Y ahí se establecen porcentajes mayores de recargo sobre el finiquito. ¿Por qué? Porque se entiende que como lógica, y que hay empresas, muchas empresas, a mí me ha tocado ver juicios donde le inventan algo a un trabajador para despedirlo, simplemente que después negocie y pagarle menos de lo que le pagarían en el finiquito, ¿ya? Pero ahí la ley establece recargos mayores, en el fondo para generar un desincentivo a que la empresa despida por esas causales y que despida por necesidades de la empresa. ¿Ya? Voy. Ya. ¿Sí? Ah, como si es necesario para ganar el juicio que haya un reemplazo. Ah, sí. Sí, porque en el fondo no importa la modalidad de contratación, lo que importa es que se está reemplazando el puesto de trabajo, o sea, con un contrato, con un trabajador subcontratado, o como están ahora algunas empresas del retail con la modalidad de flexit, de gente contratada por hora. En el fondo lo que importa es que hay un reemplazo. Ahora, no, no es necesario siempre que haya un reemplazo para ganar el juicio. ¿Ya? Si yo demuestro que la empresa, por ejemplo, le iba bien y tuvo un año no tan bueno, eso no significa que sea necesario despedir a un trabajador, ¿me entiendes? Independiente de que reemplace o no. Así que también está muy buena su pregunta. Le agradezco porque todos hicieron las preguntas que pauteamos afuera de la sala. Ya, Ya, cortito por favor para poder continuar.
Sí, importante lo que dice el compañero y por nuestra parte tampoco no hay ningún problema. Hay una cosa es querer ganarse cierto el trabajo y otra cosa también es ser ético. Nosotros por lo menos con los sindicatos que trabajamos siempre le decimos a la gente, vaya a la inspección porque si usted, justamente lo que dice este compañero, si va a la inspección del trabajo y tiene un comparendo y le ofrecen algo que a usted le resulte satisfactorio, puede llevarse eso íntegramente y no pagarle honorarios al abogado. ¿Ya? Eso es importante que lo consideren. Lamentablemente, hay muchas empresas que no ofrecen dinero hasta que están demandadas, o bien ofrecen poquito y ofrecen más cuando están en juicio. Pero de todas maneras vale la pena intentar, porque hay empresas que, eh, según el comportamiento que tienen para evitar irse a juicio y pagarle ellos a sus abogados, ofrecen más lucas en el comparendo. Así que importante lo que dice el compañero. Sí, sí, ese también es un punto práctico que vamos a abordar a propósito de los juicios laborales. De hecho, nosotros tenemos audiencias que nos están citando para el próximo año, ya tenemos algunas audiencias fijadas para abril del próximo año, en juicios que deberían tomar legalmente 3 meses, 4 meses, que un tiempo estuvieron más o menos bien, pero que ahora se ha disparado. De hecho, hay un proyecto de ley que fue ingresado por el gobierno anterior que buscaba generar un nuevo tribunal laboral en Santiago, cosa que obviamente no tiene muchas posibilidades de prosperar con este Congreso. ¿Ya? Em, ya. Ul- no hay. Lo que pasa es que legalmente no hay una limitante. Solamente hay empresas que tienen, como trabajan en rubros específicos, que tienen reglas de licitación propias, digamos, del rubro, ahí se pueden establecer mayores condiciones, ¿ya? Pero legalmente no hay una limitante para que una empresa postule una licitación si tiene juicios pendientes, ¿ya? Lo que sí hay como limitante es cuando existe una condena por práctica antisindical o vulneración de derechos fundamentales de contratar con el Estado por 2 años, ¿ya? Pero eso es cuando hay una condena ya pasó Tribunal Laboral, Corte de Apelaciones, Corte Suprema, Tribunal Constitucional si le gustó llorar la carta y ya la última instancia, ¿ya? Se mandaron un mensaje al grupo, parece, ¿no? O que sonaron harta alarma, eh. Ah, ya, ya. Están como dirigentes sindicales de repente que estamos en negociación colectiva y yo les mando cosas por el grupo y les digo, silencien su celular antes de que entremos a la mesa. Mando un mensaje y a todos les suena alarma y es como evidente que estamos mandando ahí comentarios. Bueno, me hicieron recordar eso. Ya, la Corte Suprema. Vamos, vamos, que hay hartas cositas que ver el día de hoy. Y a las 8 me dijeron que vamos a tenerlo presente y la otra vez igual nos pasamos. Yo creo que igual nos vamos a pasar un poquito, pero menos que la otra vez. Ya, la Corte Suprema ha tenido en los últimos años un estándar de limitar, ¿cierto?, esta causal que está tan abierta a nivel legal y establecer algunos criterios, por ejemplo, que la necesidad económica de fundarse en un supuesto técnico o económico, no puede ser cualquier cosa, ¿ya? Debe fundarse en elementos de carácter objetivo, que es lo que yo les decía, algo externo, no algo que dependa de la voluntad de la empresa, ¿ya? Ejemplo, en el finiquito o en la carta que les puse en la sesión anterior, aparecía como causal de necesidad de la empresa de una empresa chilena que decía, nuestra matriz en Alemania decidió esta serie de medidas y por lo tanto tenemos que despedir. Y ahí como que parecía que venía de afuera, pero la matriz de Alemania es la misma empresa finalmente. ¿Ya? Entonces ahí también no tenía mucho que hacer.
debe existir una relación causal entre la necesidad y el despido, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? En algunos casos quizá la guerra en Ucrania fue determinante para un puesto de trabajo en Chile. Voy a ser generoso. Pero eso hay que demostrarlo. No es llegar y decir, no, la guerra en Ucrania, o el estallido social, o la pandemia. Muchas empresas, la gran mayoría de los juicios que tuvimos año 2020, 2021, 2022, salía como parte de los antecedentes la pandemia. Y nosotros le decíamos, bueno, empresa, demuestre por qué la pandemia es impactante con su rubro, porque su rubro creció durante la pandemia y a los trabajadores los estuvieron trabajando más todavía. Entonces yo me pregunto por qué la pandemia es un factor para despedir. ¿Ya? Tiene que demostrarse entonces la cercanía entre lo que invoca, lo externo, y el por qué tiene que hacer un despido. Hay casos donde efectivamente se justifica y, no sé, canal de televisión le recortan el 20% de los anuncios de publicidad. Bueno, es más complicada la cosa. ¿Ya? Ahora, siempre se puede cuestionar. Bueno, aquí los titulares de diario siempre son bien tendenciosos. Dicen Corte Suprema cambia las reglas del juego y en realidad eh, el titular dicho de otra manera podría ser Corte Suprema mantiene criterio estable del último tiempo. Despido por necesidad de la empresa, no basta la decisión patronal. Bueno, esto creo que es de una sentencia, no sé si es de la oficina donde trabajo, no me acuerdo. Eh, pero bueno, importante dice, aquí es un extracto de lo que dijo el tribunal y dice, no puede basarse en la simple voluntad de la empresa. Ya que normalmente lo que uno ve, muchos casos de necesidad de la empresa son porque un trabajador reclamó y la jefatura se enojó y apareció el despido en la tarde o al día siguiente, ¿ya? Y después aparece maquillado, ¿cierto? Por una serie de antecedentes dispuestos en la carta, ¿ya? Y aquí está lo que yo les decía también. Se requiere una razón adicional grave y exterior, ¿ya? Ah, este fue un juicio que nos tocó contra la oficina de Lizama. No sé si a alguno le ha tocado la fortuna de que, sí, de que la empresa lo asesore. ¿En qué empresa? Ah, ya, ya, ya. Bueno, nos tocó contra esa oficina que es como del otro lado, especializada en laboral, pero del lado de la empresa. Y esto había sido súper burdo porque despidieron a un maestro de una máquina de corte un viernes, me acuerdo el caso, no sé si fue un viernes o un sábado, y el día lunes ya había alguien en su puesto de trabajo. Era así, pero un caso demasiado evidente y dieron la pelea hasta el final. Se lo tuvimos que ganar en la Corte Suprema para terminar el juicio. ¿Ya? Eh, y ahí dice, la máquina nunca dejó de funcionar, ocurrió el despido el día 29 de noviembre, el lunes siguiente, el 2 de diciembre se contrató un trabajador para su puesto de trabajo. ¿Ya? Era un caso de, o sea, demasiado evidente. Esa gráfica es del Mercurio, de ese grupo económico. No sé, entonces ahí el mismo tribunal dijo, nunca se suprimió el puesto de trabajo. ¿Ya? Va. Estoy con el otro computador. Adelante, compañera. ¿Ah? Sí. Feliz, infelizmente. Sí, el área de derecho del trabajo está, salvo, bueno, me voy a poner a velar, pues, pero sé que hay una profe que llegó años después de que yo crecí que se llama Pamela Martínez, que sé que es muy buena, de acá. Pero hay hartos profes pro empresa ahí que nada que hacer. Uno aprendió más del derecho del trabajo en la práctica que a veces con ellos, pero bueno, ese es otro tema. Eh, a la FIFA ya sí, ya pasaron más de como 15 años ya. El despido disciplinario. Como yo les decía, hay otras causales de despido que se engloban en el artículo 160. Si ustedes se meten ahí a sapear ese artículo, aparecen muchas causales que son por culpa del trabajador, normalmente asociadas a figuras de incumplimiento.
¿ya? Entonces, falta de probidad, inasistencia, abandono de trabajo, incumplimiento grave de las obligaciones, una de las más recurrentes, son causales que están dentro de ese artículo, ¿ya? También hay otras más duras, vías de hecho, por ejemplo, pegarle a alguien en la empresa, el acoso sexual también puede ser causal, y laboral puede ser causal de despido, ¿ya? Em, y bueno, se discute si se trata solamente de incumplimiento del contrato de trabajo o otras fuentes, pero yo no me voy a meter ahí porque es una discusión más técnica que le gusta a los abogados lateros, así que no, no me va a dar esa vuelta, ¿ya? Lo importante, un tip, así uno de los primeros tips, por más que un trabajador haya o trabajadora haya incumplido alguna de sus obligaciones, es muy importante que la carta de aviso sea específica. Ojo con eso, que sea específica. Ustedes pueden tener un socio o socia que faltó, supongamos, se fue de farra, faltó 3 días seguidos la semana pasada. ¿Ya? Está bueno el vacile. Eh, y resulta que la carta de aviso dice, no, usted que ha incumplido el contrato de trabajo reiteradamente y faltó a su puesto de trabajo y por lo tanto lo despedimos. Si la carta de aviso dijera eso, el despido sería injustificado, aun cuando ese trabajador se haya pegado, como se dice, la falla. Por más que la falta en ese caso hubiese sido totalmente sancionable y condenable, ¿cierto? Uno, desde la vereda sindical, uno tampoco quiere como andar defendiendo cualquier caso, porque queda mal con la empresa. También hay una imagen que el sindicato tiene que darse de responsabilidad. Bueno, en ese caso específico, si la empresa no es específica con el incumplimiento, el tribunal normalmente le va a decir, usted no especificó cuál es el incumplimiento que tuvo el trabajador y por lo tanto este despido es injustificado. ¿Se entiende? Ojo con eso. Específico. ¿Sí? Ya. No debería. Normalmente, y buena su pregunta también, compañera, porque así como tiene que ser específico lo que dice la carta de aviso, otro punto importante para que ustedes lo tengan en cuenta cuando se dan este tipo de despidos es la imagen de una balanza. Poner en la balanza el incumplimiento que tuvo la persona con el despido. Y decir, bueno, ¿este incumplimiento realmente tiene el peso para ponerle término al puesto de trabajo? Típico argumento que nosotros ponemos en la demanda. Supongamos que le dijo eso efectivamente, pero esa trabajadora llevaba 12 años trabajando en la empresa sin carta de amonestación, con buen comportamiento, incluso ascendió eh, y no había tenido ningún evento y ocurre eso. Normalmente nosotros como abogados decimos, bueno, señor o señora jueza, esta persona, si bien efectivamente quizá, bueno, hay que ver si se probó, si la empresa logró probarlo, pasó esto, pero esto no tiene el peso suficiente si lo ponemos en la balanza para despedir a alguien. ¿Por qué no le puso una carta de amonestación? Y con eso corrige y si lo vuelve a hacer, bueno, ahí ya tiene más argumentos. ¿Me entiendes? La grabación siempre y cuando no vulnere derechos fundamentales. Entonces, claro, ahí, sin conocer el caso en detalle, yo podría decir que había un espacio para pelear el despido injustificado. ¿Ya? Eso es importante que lo tengan en cuenta también en todo este tipo de despidos, la balanza. ¿Ya?
vamos a ir eso, le vamos a dejar en suspenso, compañera, porque lo vamos a ver en la parte del despido injustificado. Ya donde aparece ahí los distintos porcentajes según la causal que se aplica por despido y que es declarada por el tribunal injustificado. ¿Ya? Claro, sí, los sindicatos tienen harto espacio para poder meterse ahí. Yo he visto hasta sindicatos salvándole la vida ahí a algunos puestos de trabajo, compañeros y compañeras. Ya, voy a continuar porque la vi con cara de pregunta ahí, compañero. Para poder ver todos los contenidos. Entonces, bueno, algunos criterios que yo les mencioné, que sea específico, que sea proporcional, la idea de la balanza. Lo que ven aquí es un resumen de criterios que normalmente pueden tenerse por parte de los tribunales de justicia para declarar injustificado un despido culposo, disciplinario, estos que son de 160, por incumplimiento. ¿Ya? La tipicidad, la parte básica. El incumplimiento tiene que existir y no solamente existir, sino que probarse. ¿Ya? Muchas veces la empresa no tiene prueba del incumplimiento. ¿Ya? Una vez me acuerdo que despidieron a un trabajador porque, bueno, no era muy astuto el trabajador porque llamó a una radio diciendo que todos eran curados, que trabajaban curados, literalmente, ¿eh? Y le preguntaron el nombre y dijo, me llamo, voy a cuidar su privacidad, por decir algo, Ramón. Y resulta que lo escucharon, lo sapearon y era el único Ramón en todo Chile en esa empresa. Y lo despidieron. Pero llegamos al momento de la audiencia y yo planteé, en ese caso, disculpen el autorreferente, pero me tocó justo ese caso a mí. eh, Como bueno, pero de esto nosotros no tenemos mayor información, cuál es la prueba, y no tenían el audio el día de la audiencia. Entonces no tenían cómo probarlo. ¿Se entiende? Entonces, por más que lo que hizo era quizás reprochable y nosotros igual lo defendíamos como bueno, esto no es proporcional para despedir a alguien, no tenía la prueba del incumplimiento. Entonces, con esto no les quiero decir que hay que defender todos los casos a muerte y todas las faltas, pero sí, como por último, si ustedes como sindicato no quieren jugársela por alguien que saben que quizás es malo para la pega y que no los deja muy bien parados, por último decirle, mira, igual podéis demandar, míralo, ¿ya? Y bueno, así también hay muchos casos de buenos y buenos trabajadores y yo no me voy a meter en qué es bueno o mal trabajador, lo que me importa es ver cómo defendemos esos casos, em, que les inventan incumplimiento, ¿ya? Eh, Vía X, ¿se acuerdan de ese canal de televisión? Zona Latina, estuvieron mal económicamente varios años. Tuvieron una demanda incluso ahí con bien mediática y me tocó asesorar al sindicato y muchos casos de trabajadores que eran despedidos por incumplimiento al contrato de trabajo. Y les inventaban algunas cosas incluso porque en el fondo lo que la empresa quería era despedir al trabajador para que el trabajador negociara y le pagaran menos que sus años de servicio. Bien truculenta la cosa, pero bueno. Inmediatez, importante, que no, si hubo un incumplimiento, no puede pasar tanto tiempo desde el incumplimiento y el despido. Supongamos que ustedes hicieron algo muy reprochable, dejémoslo ya en la inasistencia, para hacerla más simple. Ustedes faltaron 4 días seguidos en septiembre del 2025, justo después del 18, nadie sabe por qué la casualidad. Y los quieren despedir ahora por ese incumplimiento. Normalmente el razonamiento que hacen los tribunales es que si pasó un tiempo razonable, que nadie tiene la medición exacta de cuánto es, depende del juez, se entiende perdonada la causal de despido si pasó un harto tiempo. O sea, si no le despidieron por eso y mantuvieron su contrato de trabajo, se entiende automáticamente que la empresa les perdonó la causal de despido y si los quiere despedir por eso, es injustificado. Aun cuando la falta sea gravísima. O sea, nada, en ningún caso uno puede justificar eso. ¿Se entiende? Otro criterio.
Faltó después del 18 la compañera. Nah. Ya, no tengo los criterios de Contraloría al respecto, pero es algo que en general se da en el derecho. Ya, o sea, como que también puede aplicarse como criterio a nivel administrativo, en el caso de funcionarios públicos, pero lo digo con esa amplitud porque no tengo los criterios de Contraloría, por ejemplo, respecto de las mismas situaciones. Claro, claro. Es importante de todas maneras considerar que si hay una investigación intermedia, supongamos este caso de septiembre, las faltas son la última semana y hay una investigación, bueno, es que una falta en realidad no requiere mayor investigación, es como eso no es, ya, pero si un caso supongamos de a ver, ¿qué podría ser? De acoso o otro tipo de conducta, una conducta inapropiada con un cliente, clienta, y eso se investiga en un mes, por ejemplo, se considera razonable ese tiempo, o sea, ¿me entiendes? Entonces, esto nuevamente es como a criterio. Cada juez va a tener su criterio, pero más o menos se han movido con este tipo de orden, ¿ya? Muy buena la pregunta, compañero, también. Y aquí hay mitos que se generan porque normalmente en los reglamentos internos las empresas se ponen bien creativas y ponen ahí lo que piensan que debería ser la ley. Y dicen, si hay dos cartas de amonestación, eso habilita despido, por ejemplo. Hay un mito en general. No hay escuela sindical donde hay un trabajador o trabajadora que se vea sorprendido con lo que yo estoy diciendo. No, en ese caso, es falso el mito. ¿Ya? O sea, no me pueden despedir por acumulación de cartas de amonestación. En realidad lo que me pueden despedir es por la gravedad de las conductas que yo cometí. Porque, digámoslo, o sea, carta de amonestación me pueden aplicar por cualquier cosa también. O sea, porque llegué tarde, porque no saludé a mi jefatura en X reunión o porque no tuve un trato adecuado, etcétera. Entonces, todo se pone en la balanza finalmente, ¿ya? Ahora, ¿qué es mejor no tener cartas de amonestación? Por supuesto que sí, pero tienen que verse en su mérito, ¿ya? Em, claro, claro. Pero si esa conducta se mantiene y es grave, digamos, puede ahí generar un despido, pero no por las cartas de amonestación, sino que por la gravedad de la conducta. Adelante. Ya. Sí, muchas veces se usa con fines políticos por parte de la empresa para generar amedrentamiento. ¿Ya? Bueno, la proporcionalidad, ya lo dijimos, que la conducta, que el incumplimiento sea lo suficientemente grave para que genere un despido. Criterios que se usan y que nosotros también usamos como argumento para defender a los trabajadores. Bueno, ¿generó algún daño con su conducta? ¿Esta conducta fue reiterada? ¿La persona sabía que estaba cometiendo una infracción? Son criterios que uno utiliza para identificar la gravedad. ¿Ya? Eh, no puede sancionarse a un trabajador dos veces por el mismo hecho y según la causal de investigarse correctamente antes de despedir. Muchos casos de despidos que nos han llegado a nosotros eh, son aparentemente graves, pero no hay ningún tipo de investigación previa. Como alguien decía por ahí, la jefatura dijo algo y despiden al día siguiente. Y uno dice, chuta, que fueron rápido investigando y esto era bastante complejo. ¿Ya? Eso también es un argumento que uno utiliza para defender este tipo de casos. ¿Ya? Bueno, por el tiempo, vamos a alcanzar a ver solo algunas de las causales de despido y veo que ya
Se me va como agua entre los dedos. Eh, Vamos a tener que hacer una tercera clase, nada. Me van a retar ahí. Cientos. Ah, vamos a llamar a votación, hay un referéndum. Bueno, algunas causales de despido, una de las más típicas, el 160 número 7, incumplimiento grave de las obligaciones del contrato de trabajo. ¿Ya? Como les había mencionado, algunas cosas, bueno, tiene que haber, como dice la causal, uno sigue el orden de lo que dice. Tiene que haber un incumplimiento, tiene que ser lo suficientemente grave y no puede ser un incumplimiento de cualquier cosa, sino que de las obligaciones que establece el contrato. ¿Ya? Un ala más pro empresarial va a decir, y de todas las obligaciones laborales, no solamente la del contrato de trabajo, el reglamento, bueno, el reglamento interno igual corresponde en cierta medida, pero ojo con eso. Yo estoy seguro que si ustedes ven su reglamento interno en profundidad van a identificar muchas ilegalidades. ¿Ya? Yo he visto hasta en reglamentos internos que ver el celular es causal de despido. Y en ningún momento, en ninguna parte de la ley está establecido. ¿Ya? Y normalmente la empresa con su creatividad y estableciendo criterios para castigar, para mantener el control. Bueno, los casos donde hay abuso, ¿ya? A esos casos me refiero. Hay otros casos donde están tranquilos, tranquilas. Que bueno, que así sea. Algo importante de esta causal es que, para considerar, es que igual es abierta, es muy abierta, pues es como un cajón desastre, cualquier cosa podría estar aquí y por lo tanto la evaluación de la gravedad siempre va a llevarlo a tierra, ¿cierto? A ver si efectivamente tiene el peso como para generar un despido, ¿ya? Las faltas e inasistencias injustificadas. Hartos celulares ahí, ¿eh? ¿Qué pasó? Eh, no quiero molestar a nadie. Bueno, ojo, se requiere la inasistencia y no solo la inasistencia, la falta de justificación, ¿ya? La Corte Suprema, tribunales de justicia han dicho que si existe una ausencia que es justificada, ejemplo típico, tuve que quedarme en la casa porque mi hijo tenía fiebre, estaba mal. Independiente que para la jefatura eso pueda no ser una justificación razonable, igualmente se está dando una justificación. No es simplemente el hecho de faltar y nada más. ¿Se entiende? Entonces, incluso cuando existen ese tipo de casos, se puede discutir si hubo justificación y si eso de la inasistencia en este caso. ¿Se entiende? O sea, lo ideal es que así sea, pero si no existe un documento médico, que en este caso es la licencia, se puede entender justificada una ausencia y la única sanción sería descontar el día, pero no despedir, ¿ya? Supongamos, claro, claro, lo que importa es que haya justificación. Ahora, ojo con esto. Una cosa es que el tribunal pueda decir 1 año, 2 años después que el despido fue injustificado, ¿ya? Aquí quiero ir, que igual hay que cuidarse, o sea, evitar ponerse en la situación donde me pueden despedir, ¿ya? Entonces, bueno, si algún socio o socia tiene una situación de emergencia, lo ideal es que dé su aviso a la jefatura por correo electrónico, ideal, o por último por WhatsApp, que deje un registro escrito. ¿Por qué? Lamentablemente he sabido de muchas historias donde llama por teléfono: oiga, jefe, estoy con esta situación muy grave de salud, mi hermano está en mi casa, no sé qué, totalmente atendible. La jefatura le dice, ya, no te preocupes, vuelve el miércoles, no hay ningún problema. Y después se le olvida la conversación a la jefatura y despiden a esa persona. Y esa persona no tiene ningún registro de que justificó su inasistencia. ¿Se entiende? Entonces, si alguna persona está en una situación grave o compleja,
que deje todo por escrito, ¿ya? Porque los mandos medios, hay buenos mandos medios, como todo en la vida, como malos también. Ya hay gente que se olvida de las conversaciones. Bueno, inasistencias sancionables que justifican el despido, perdón, no concurrir, no asistir al trabajo 2 días seguidos, no asistir 2 lunes en el mes, o bien no asistir por 3 días dentro de un mes, ¿ya? Entonces, si por ejemplo un trabajador faltó 2 días sin justificación dentro de un mes, no puede adherirse a un paro, por ejemplo, y faltar un tercer día dentro del mismo mes, porque ya tiene 2 inasistencias. ¿Se entiende? ¿Cómo? En ese caso son 3 cualquier día. Y claro, puede ser al inicio, al medio y al final. Da lo mismo si el lunes. O sea, bueno, si son 2 lunes, no. ¿Ya? Em, bueno, hay un caso interesante de la Corte de Apelaciones de Santiago que dice que no es necesario que sea previa la justificación. O sea, incluso se habilita o se han abierto los tribunales. Ojo con esto, porque esto no es un criterio uniforme que se aplique siempre a todos los casos por igual, sino que se ha aplicado algunas veces por los tribunales. Ojo con eso. Incluso los tribunales han dicho que la justificación no necesariamente va a ser siempre anterior a la inasistencia, sino que puede ser posterior también. ¿Ya? Voy a continuar porque hay hartas cosas que hablar, ¿sí? Pero breve, por favor. En el mes. Sí. Aplica la misma regla. Sí. Ya. No, no falte, compañero. Eh, bueno, otras causales que no alcanzamos a desarrollar y que podemos enunciar nomás por un tema de tiempo. ¿Qué tenemos? Conductas indebidas de carácter grave, acoso laboral, sexual, falta de probidad, vías de hecho. Vía de hecho es una riña, agarrarse a combo. Injuria, conducta inmoral. Son Normalmente se usan muy poco. Son pocos los juicios que a uno le toca ver de ese tipo de situaciones. Se dan sí, pero poco. Negociaciones incompatibles. Yo no sé si les comenté la semana pasada de un juicio de una que nos tocó una trabajadora de Orange Blue, esa tienda de ropa usada, que le ayudó a un caballero de como cuarta edad, viejito, a comprarse una mascarilla y recibió la plata en su puesto de trabajo y la empresa tomó la grabación, tomó testigo y le dijo, usted está haciendo una negociación incompatible, está vendiendo productos suyos en el puesto de trabajo en una empresa que vende ropa. Así de canalla. Lo pelearon hasta el final. Lo perdieron, por suerte. No por suerte, por mérito. Bueno, uno cuenta de repente las victorias, pero también hay juicios. Me tocó perder un juicio, por ejemplo, de un trabajador por vías de hecho, que lo provocaron en un camarín, le pegó un palmetazo a un compañero y lo despidieron. Y tocó en ese caso particular que el juez se puso con un testigo solamente que se sabía que estaba maqueteado, el juez dijo, sí, yo tomo total convencimiento de que él le pegó y que esto es grave, y dictó sentencia en el mismo acto. Y no pudimos darlo vuelta. Para que no digan que cuento solo casos de historias judiciales. Es un tema. Sí, el área de la salud también.
No, a menos que, claro, o sea, si es una empresa de retail y hay alguien que está vendiendo ropa, cambie de giro mejor porque es el mismo, ¿no? Pero ahora si es distinto y uno logra, bueno, en ese caso poniéndonos en la situación, uno podría decir, bueno, aquí hay toda una conducta generalizada que no responde solamente a una persona y que es tolerada por la empresa y por lo tanto no amerita despido, ¿ya? Pero yo le diría, téngase cuidado de que no sea en el mismo rubro de la empresa. Ya si el laboratorio que no vendan medicamentos más baratos, que los compren en la feria mejor. Atención, por favor, ¿se escucha a la compañera? Ya, claro, sí. Hay que tener ojo, o sea, si estoy en una cirugía que están dando, no me voy a poner estoy diciendo obviamente casos obvios, yo sé que ustedes tienen el criterio también, ¿ya? Pero claro, va a depender mucho del caso a caso, porque un trabajador que tiene una máquina, no sé, porque para soldar no se va a poner a vender con la otra mano mientras está soldando ahí al arco, ¿ya? Pero sí, pues una realidad, lamentablemente, por los bajos sueldos. Yo hasta le he comprado pisco sour a socios de sindicatos que venden. De regalo sí, no, no para consumo personal. Ya, eh, ya. Claro, también depende, ese es un buen punto que dice la compañera, de condiciones sanitarias. Si eso infringe condiciones sanitarias estrictas que deben respetarse, se está regalando la persona que está vendiendo. Buen punto. Ya, acabo de ver que nos quedan 25 minutos. No sé cómo los vamos a hacer. No, pero bueno, claro, le vamos a poner por dos. Y yo me voy a cansar más y ustedes no van a entender. Bueno, tenemos otras causales que están enunciadas y... Ah, qué bueno. Pasamos justo a juicios laborales. Juicios laborales que podemos abordar. Bueno, el típico, y como decía el compañero de Río, que más se demanda y que los trabajadores dicen gané. Y igual con eso también hay que ser justo. Muchas veces dicen, no, si el abogado ganó. En realidad es como no. El abogado hizo una pega, presentó bien la demanda y logró un buen acuerdo, pero no ganó. Cuando uno gana es cuando es con la sentencia, es todo o nada, ¿ya? Pero claro, se entiende que se gana porque hay un resultado de todas maneras que es favorable. Está el despido injustificado, está la nulidad del despido, despido vulneratorio de derechos fundamentales y despido indirecto. Quiero alcanzar a verlos todos y dejarles por lo menos algunas nociones generales. Sobre todo plazos y lo que pueden demandar en total. Bueno, el despido injustificado, como les había mencionado la vez anterior, tiene un plazo acotado, 60 días hábiles, ¿ya? Si yo voy a la inspección del trabajo, puedo extender ese plazo, máximo por 30 días hábiles más. Ojo con eso, porque los 60 días hábiles, digamos, en términos aproximados, son 2 meses y medio, ¿ya? Nos tenemos que saltar los días domingo y los festivos. Los sábados son días hábiles, ¿ya? Para que no hagan como yo hacía al inicio cuando presentaba demanda, hay una página que se llama contadordedías.cl, no sé si la conocen. Ustedes pueden entrar ahí, ponen desde qué fecha, no sé, el despido fue el 13 de mayo, ponen 13 de mayo y ponen cuántos días quiero contar, 60. Y da la opción, días corridos, días hábiles administrativos. Y pongo días hábiles, aceptar y me da inmediatamente el plazo, ¿ya? Para que no tengan que hacer así, porque uno se echa hartos minutos. Em, Dato importante, si creen que les puede ir bien en la inspección, recomienden, bueno, eso está igual en el documento que yo les dije que les iba a entregar y que les voy a entregar. Eh, Pueden hacer el reclamo por el despido en la dirección del trabajo. Para eso tienen que entregar sus datos personales y laborales, sencillo, y les van a citar a un comparendo, ¿ya? Ese comparendo es una reunión con un representante de la empresa y una fiscalizadora o fiscalizador, ya de la inspección. La inspección les pregunta,
más o menos haciendo la corta, ¿no? Si ofrecen algún acuerdo, qué temas tienen pendientes, y si la empresa ofrece un acuerdo que se considera razonable, se puede terminar ahí el punto y se firma el finiquito aceptando ese acuerdo. Se termina la causa. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Si no, tiene el plazo para demandar. Ojo que estos 60 días hábiles se pueden ampliar a 90, pero no siempre se amplían a 90, sino que el plazo aumenta, y yo por eso le había pedido un plumón, pero me dejaron uno tan negrita, me acuerdo, ¿eh? No, no, no pasa nada. Que necesidad de la empresa, hay pocos recursos. Eh, el plazo se extiende lo que dure la tramitación del reclamo. Si la tramitación del reclamo, desde que la persona hace el reclamo y la citan, son 20 días hábiles, esos 20 días hábiles se suman a los 60 y son, bien, el máximo son 90. Por lo tanto, si la tramitación en la Dirección del Trabajo se demora 40 días hábiles, ¿cuánto es el plazo total? 90. Sí, el máximo es 90, por más que el trámite de la Dirección del Trabajo se demore más. Ojo con eso, porque he visto demandas caerse por eso. Em, ¿Qué gana un trabajador o trabajadora si por despido injustificado? Y aquí voy a contestar la pregunta de la compañera que la había dejado en suspenso, me disculpa. Depende de la causal. Está la indemnización sustitutiva de aviso previo que equivale a un mes de sueldo. ¿Ya? Está también los años de servicio, siempre que yo tenga sobre un año. Sobre el año, las fracciones de 6 meses y más días se contabilizan como otro año. Por lo tanto, si yo me despidieron y tenía un año y 7 meses, ¿cuántos años me tienen que pagar? Y si tenía un año y 5 meses, y si tengo 7 meses, perfecto. La indemnización sanción se le llama lo que la empresa tiene que pagar adicional a esto en caso de que se declare injustificado el despido. Ojo, porque con las necesidades de la empresa, el uno y el 2 ya se lo van a haber pagado en el finiquito. El aviso previo y los años de servicio. Si no se lo pagaron, tiene que reclamarlo. ¿Ya? Pero con las causales del 160 son aquellas que no tienen indemnización en el finiquito y por lo tanto ahí sí que se tienen que pagar. ¿Ya? Que es cuando hay esos finiquitos que son tristes, que aparecen las puras vacaciones casi y unos días proporcionales. Bueno, el porcentaje depende de la causal. Si es necesidad de la empresa, es el 30%. ¿Ya? Ahora, puede ser mayor según la situación específica si es que, por ejemplo, se aplicó mal la causal o no señala causal. Supongamos que, y yo he visto cartas así, que se despide por X motivo y no indica la causal o no indica los hechos, nombra solo el artículo. En esos casos se le aplica un recargo del 50% de los años de servicio. Si los años de servicio eran 2 millones, ¿cuánto va a ser el 50%? 3 en total, 1 millón adicional. Sería el 50%. Si le inventaron o un caso de 160 de incumplimiento de obligaciones, o bien no se lo inventaron, pero la empresa lo despidió mal, no supo especificar, o no fue proporcional, o no investigó, etcétera, el recargo va a ser del 80 incluso al 100% de los años de servicio. O sea, hasta le pueden duplicar los años de servicio. Sí. Con un tope de 11 años y que esperamos que se mantenga. Miren, lo mal que estamos es que queremos que se mantenga un derecho que está limitado, que antes no tenía límite de años. Exacto, hasta 11 años. Bueno, se entiende ahí entonces que hay distintos tipos de recargo. Y aquí también podemos sacar otra conclusión. Los trabajadores y trabajadoras que llevan menos de un año en la empresa están más desprotegidos.
Porque si les despiden, incluso por, imagínense, por 160, pueden decir que un trabajador estaba drogado en el puesto de trabajo y no haber estado drogado en el puesto de trabajo. Esa persona, si tiene menos de un año, ¿de qué le sirve demandar? Si la sanción que pueden aplicar del 80-100% sobre un año de servicio que no tiene. O sea, el estímulo que va a tener es poder cambiar la causal de despido, que es grave y que le hace difícil encontrar pega. ¿Ya? La nulidad del despido. Esto lo alcancé a explicar el jueves, ¿se acuerdan de eso? Estuvo bueno el fin de semana, parece. Se le olvidó. Eso. Bien aquí. Aquí un fin de semana más responsable, ¿cierto? Más consenso. No, mentira. Estoy molestando nomás. Claro. La nulidad del despido también opera, supongamos para ustedes. Conocí un caso como el año 2015, un trabajador de Fruna. Los tabletones no supieron igual después de que supe ese caso. Fruna es una empresa totalmente patronal y antisindical. Funciona como campo y mala, o sea, no como un buen empleador. A un dirigente sindical le prohibieron el ingreso y lo despidieron estando con fuero, ¿ya? Y no le pagaron el sueldo. Dio la batalla y logró la nulidad del despido, en este caso por fuero laboral. Logró que la empresa le pagara todo el tiempo que estuvo separado de sus funciones, ¿ya? Caso durísimo. O sea, imagínense una empresa que a usted les dijera, tienes prohibido el ingreso y que no te paguen el sueldo. Es de las posturas antisindicales más duras que se ven en Chile, ¿ya? Así que los tabletones ya, lamento haberles dicho esto, porque quizás ya no van a saber igual. Ah, claro. No más que claro, ¿cómo se llama la otra? La verde con amarillo. Bueno, la serranita. ¿Está preocupado? No, no, está bien, está bien, está bien. Sí, por supuesto. Y, oye, que de verdad parece como que hubiésemos pauteado las preguntas, porque ojo con eso. Si ustedes caen en una figura de incumplimiento grave de la obligación, ustedes no están con un escudo protector para siempre. El tema es que si ustedes caen en una causal de despido, la empresa no puede despedirles inmediatamente, pero puede iniciar un juicio contra ustedes para que el juez o jueza diga, oye, este incumplimiento es tan grave que hay que quitarle el fuero a esta persona y hay que despedirla. Las mismas que tienen todos. Si ustedes faltan 2 días seguidos y no dicen nada, por más que ustedes tengan horas sindicales, son ausencias injustificadas. No hay justificación. Si ustedes también incurren en un acoso laboral o incumplen, o dejan una máquina, por ejemplo, que era muy sensible, la dejan tirada por ir a manifestarse, también les pueden aplicar un abandono de trabajo. Solo que la empresa le va a costar más, va a tener que ir a tribunales, presentar la demanda, ir a la corte de apelaciones, etcétera, pero puede lograrlo. Entonces, ojo con eso, el fuero sindical no es carta blanca para hacer lo que yo quiera, ¿ya? Yo sé que muchos de ustedes ya tienen eso como criterio, pero se los digo con este énfasis para que se cuiden si es que pensaban que era más laxa la cosa, no. O sea, digamos que igual el hecho de que la empresa tenga que ir a un tribunal, obvio que hace que quizá, claro, 2 días seguidos de inasistencia diga, ya sabéis que entre todo el juicio por esto y que el tribunal quizá ni siquiera nos va a dar la razón, da lo mismo, ¿ya? Pero cuídense, porque pueden caer en una causal y les pueden desaforar. Buena pregunta. Claro, el artículo 22 tiene sus particularidades porque ahí es más difícil de demostrar el incumplimiento, es mucho más abierto para ambos lados, muy flexible. Así que sí, pero
Ya, si puede ser breve, por favor, compañeros, que tenemos 10 minutos. Escuchen, por favor, que ellos marcan, ¿ya? Ya. Les podrían hacer un desafuero por abuso del fuero, por práctica antisindical. Hay una práctica antisindical bien extraña en Chile, que es por abuso del derecho sindical. No deberían hacerlo. Ahora, si nadie vio, ahí yo no escuché, yo no me enteré de este caso. Pero podrían hacérselo. Si se pone la mala. Las empresas, sobre todo cuando se endurecen las posiciones, a veces busca dónde puedo despedir. Dicho sea de paso, nosotros estamos llevando como dos, tres casos de desafuero por ley Karin. Ojo con eso. La ley Karin, ¿me escuchan? Todos y todas. La ley Karin ha sido usada por algunas empresas, ¿ya? Contra los mismos trabajadores. Para crear casos, inventan casos y después los llevan a tribunales para quitarle el fuero a dirigentes sindicales. Lo estamos viviendo en algunas empresas maleteras. No va a mirar a nadie. Ya. Ya. Eh, bueno, no le están haciendo juicio de desafuero a los compañeros por si acaso. No. Bueno, lo que mencionábamos la vez anterior entonces, y que solamente dejo anunciada la idea porque la desarrollamos el jueves, si la empresa no paga las cotizaciones previsionales de toda la relación laboral y despide, yo como trabajador puedo reclamar, ir a tribunales y pedir que se declare nulo el despido que para la empresa. Yo no voy a volver a pisar ese lugar, pero la empresa tiene que pagar el sueldo como si yo hubiese seguido trabajando. ¿Ya? Veo que algunos, claro, es que algunos no vinieron la vez anterior, entonces eh, me doy cuenta. Eh, no, por algún tiempo. Supongamos el año, la- supongamos que entraste el 2006 a trabajar y el 2007 por 5 meses no pagaron las cotizaciones. Se configura la sanción, ¿ya? Y aquí hay un dato que no les dije la vez anterior. Hay muchos trabajadores y trabajadoras que antes de tener contrato de trabajo les hacen un contrato de honorario. Si hay una continuidad y uno logra demostrar esa continuidad entre el contrato de honorarios y el contrato de trabajo, puede reclamar que el tiempo del contrato de honorario, supongamos que entró el 2006 pero con contrato de honorario, hasta el 2009 se quedó con contrato de honorario y le hacen contrato de trabajo. Todo el tiempo de contrato de trabajo está con cotizaciones pagadas, todo ok, ordenado. Pero del 2006 al 2009 yo hice la misma pega con un contrato de honorario simplemente. Pero había subordinación y dependencia, ¿ya hablaron de eso? Ya, algunos se acuerdan. ¿Subordinación y dependencia no les suena? Ya. ¿Qué es el hecho de demostrar que yo estoy trabajando? Que sujeto a órdenes, me pagan un sueldo, tengo un horario, uniforme, etcétera. Entonces, si yo demuestro que ese tiempo antes del contrato de trabajo es una continuidad finalmente del contrato de trabajo, me tienen que pagar las cotizaciones previsionales de esos 3 años que yo estuve, o esos 6 meses o el año que duró. Y ahí también puedo invocar la nulidad del despido. Entonces, muy importante, si es que saben que la empresa tiene esas prácticas, ténganlo en cuenta con sus compañeros y compañeras al momento de demandar. ¿Ya? En salud se hace mucho, por ejemplo. También, también. Hay ciertas reglas específicas ahí del estatuto administrativo, de la permanencia que tiene, si es un proyecto temporal o es parte de las funciones permanentes del servicio, pero igual también se puede demandar. Em, bueno, lo del fuero, yo les decía, se puede perder el fuero, ojo con eso. Quiero avanzar, esto se lo alcanzo, entonces este escudo protege pero no aguanta todo, ¿ya? Esa es la conclusión, digamos. Protege pero no aguanta todas las situaciones, ¿ya?
Bueno, si a mí me despiden y yo tenía fuero, eh, me pueden reincorporar. ¿Ya? De hecho, si ocurre en alguno de los casos de ustedes que tienen fuero sindical, ustedes no necesitan ir a tribunales con un abogado para pelear su fuero. Ustedes pueden hacerlo por vía administrativa, ¿ya? Con la dirección del trabajo, su certificado de vigencia, soy dirigente sindical, me dejaron fuera, necesito que ir con un fiscalizador o fiscalizadora a mi puesto de trabajo para que me reintegre, ¿ya? Hace una vuelta corta, no la vuelta larga del tribunal. Ahí le va a cobrar el abogado o la abogada y se va a demorar en este momento 2 o hasta 3 años, ¿ya? Eh, ¿Qué otra cosa tenemos? Despido con vulneración de derechos fundamentales. A ver, déjenme ver cuánto tiempo tenemos y cuántas presentaciones. Nos quedan 5 minutos. Ya, y tengo 4 láminas que mostrarles. Ya. Hay muchos casos, bueno, esto es parte de existe en Chile desde el 2008 que se hizo una gran reforma procesal laboral y se incluyeron los derechos fundamentales como parte de la relación laboral. ¿Ustedes ya tuvieron la clase de derechos fundamentales? Ya. Tienen entonces las nociones generales, no necesito ser tan introductorio. Bueno, entendiendo que los derechos fundamentales son parte de la relación laboral, puede ocurrir que supongamos que, típico caso, acoso laboral, dura algunos meses, la persona reclama, la despide. Uno que alega que ese despido fue vulneratorio de derechos fundamentales porque fue parte integrante del mismo acoso. ¿Me entienden? O tienen ustedes una negociación colectiva, les va relativamente bien, hicieron harto ruido en la empresa, pusieron globos, hicieron cuchareo en el casino, van a decir que ando dando ideas después ahí de cómo movilizarse, quizás sí. Eh, y resulta que termina la negociación, mes siguiente empiezan a despedir personas. Uno invoca este tipo de despido. Es un despido que vulnera el derecho fundamental a la libertad sindical. Dicho de otra manera, oiga, señor juez, nos despidieron a esta persona porque nos movilizamos en la negociación y a la empresa no le gustó. Y la empresa tiene que respetar el derecho a movilizarse del sindicato. Estamos en un país que supuestamente es democrático y que es libre. Y ese tipo de manifestaciones deben ser toleradas. Eh, bueno, ese tipo de situaciones también se ve. ¿Y cuál es la gracia de esto? Que se puede hacer en una misma demanda, ¿ya? Con despido injustificado. O sea, supongamos el caso de la negociación colectiva, le aplican un despido injustificado y que ustedes saben que en realidad le están echando 10 socios porque estuvieron en la negociación colectiva y justo eran los más activos y activas. Uno sabe, los sindicatos que hay, siempre hay gente que es más prendida, que toma más iniciativa, etcétera. Voy a terminar de desarrollar este del pase. Entonces, todo eso se puede mandar junto, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de esto? Que puede tener una sanción mayor la empresa. Y esa sanción, además de lo que hablamos de aviso previo, años de servicio, recargo legal, en este caso del 30%, o el que corresponda según la causal, es que se aplica una sanción que va de un mínimo de 6 sueldos a un máximo de 11 sueldos. ¿Se entiende? Eso si es que se declara que existe el despido vulneratorio. Adicional. Ya. Sí, eso está bueno el punto, compañera, porque eso ha llevado a la sabiduría popular, ¿cierto?, de los sindicatos de no sindicalizar a trabajadores que tienen un contrato a plazo fijo, porque saben que si la persona entra al sindicato y la empresa decide no renovarle, en el fondo uno podría alegar y presentar un juicio, pero el juez le va a decir, aquí no hay motivo para alegar.
terminó el plazo nomás. Entonces, ah, si hay, claro, si hay una denuncia, si hay antecedentes graves entre medio, también puede alegar la persona. Quizá no va a tener el año de servicio, pero puede reclamar esta indemnización adicional, ¿cierto? Que tiene un rango de 6 a 11 sueldos, imagínense. Es harta plata. Se lo sumamos, independiente de que los sueldos no sean los deseados, ¿ya? Ojo con esto, de 6 a 11 la ley permite en el fondo que el juez o jueza, según la gravedad de la situación, aplique el mínimo o el máximo, ¿ya? Aquí hay un punto que también les quiero dejar como tip, que es la garantía de indemnidad. No me puedo ir de aquí sin explicárselo y sin que lo entiendan. Palabra extraña, indemnidad, pero es parecida a indemnización. Indemnización me deja, como dice la palabra, o indemnidad, indemne, sin daño, sin represalia, o sea, que me repara el daño que me generaron. ¿Ya? ¿Qué quiere decir la garantía de indemnidad? Pongámonos en el caso de que yo presento una denuncia contra la empresa porque no está cumpliendo con la rebaja de jornada que correspondía, ¿ya? Y en vez de lo que dice la ley, que es al término, resulta que lo está haciendo al inicio de la jornada. Es un caso que se me acaba de ocurrir, yo lo inventé, no pasa en la realidad. Eh, bueno, se hace la denuncia y despiden al trabajador o a la trabajadora. La denuncia la hizo el 2 de mayo, con todo el ímpetu ahí del 1 de mayo, llegó motivado, hace la denuncia y a fin de mes le dicen pase a recursos humanos, está su finiquito. Si pensamos en Bombo Fica, ¿podríamos decir que es sospechosa la carta de aviso? Es raro, ¿no? Justo hizo una denuncia y resulta que justo le despiden. Raro, sospechoso. Bueno, lo que dice la ley en este caso es que esa sospecha se puede sancionar. ¿Ya? Atención con esto. Si se hace una denuncia y al poco tiempo hay un despido, los tribunales normalmente van a entender que ese despido fue por represalia. No fue por más que la empresa le esté yendo muy mal y las necesidades de la empresa estén, entre comillas, justificadas, va a decir, oye, esto es una represalia, la persona denunció y la despidieron. ¿Ya? El tiempo que pase entre la denuncia y el despido no está arreglado. No es que sea un mes exacto o 2 meses o 3. Queda a criterio de el tribunal. Pero mientras mayor sea la cercanía, más claro es que hay una represalia. ¿Se entiende? Y si se demuestra esa represalia, la sanción va a ser ¿de qué? ¿De cuánto va a ser la sanción a la empresa? ¿La indemnización? De 6 a 11 sueldos. No sueldos base, como dice la compañera. Remuneración es la remuneración mensual, completa. ¿Ya? Entonces, ¿esto ha llevado a qué? A veces hay trabajadores que han llegado a preguntar, como me quiero ir de la empresa, hacer un autodespido, que tengo que alcanzar a ir el autodespido, no sé cómo, en estos minutos. Ya, sí. Está la presión ahí. Eh, a veces se llama hacerle la bicicleta o hacerle pisar el palito a la empresa. Hay empresas que no conocen tan bien esto, o tienen jefatura, mandos medio impulsivos. Entonces, el trabajador denuncia y la empresa lo despide. Y ahí tiene la herramienta lista para demandar si quiere. Es voluntario, siempre es voluntario. ¿Se entiende? Entonces, esa es una protección, dicho de otro modo, para quien hace una denuncia. Es una protección también para quien es testigo contra la empresa. Y que es algo que nos cuesta mucho a quienes estamos de este lado de la vereda, llevar testigos a los juicios. A la empresa le resulta fácil, mira para allá y dice, ya tú, partieron próxima semana, día martes, segundo juzgado de letra del trabajo, 10 de la mañana. Y se acabó. Y anda a decir que no.
¿Se pueden negar? Sí. Así como la empresa también puede que esté animada a hacer un despido justificado. Muy breve, compañero, porque tengo que darles algunas nociones por lo menos de autodespido antes de que terminemos. Mm, buen punto. Sí. Im- Importante el punto que dice el compañero, la denuncia tiene que ser escrita y ojalá, y aquí uno a veces entra a ser desconfiado porque hay inspecciones que hacen que uno sea desconfiado de que justo despiden personas y uno no sabe si es que se están comunicando de la inspección con la empresa, y esos son los peores casos. Incluso si uno quiere asegurarse, puede enviar a presentar la denuncia a la inspección y enviar un correo diciendo que presentó la denuncia, cosa que tiene la prueba de que la empresa despidió por la denuncia y por no otra cosa. ¿Ya? Últimos minutos, autodespido. Solamente algunas nociones generales. El trabajador o trabajadora también puede presentarle el sobre azul a la empresa. No lo va a hacer por necesidades del trabajador, no existe eso. Lo va a hacer por incumplimiento grave de las obligaciones. ¿Ya? Si la empresa no está cumpliendo, supongamos, no está pagando un bono que es significativo para el trabajador y que está ultra aprobado, o no está pagando las cotizaciones, ojo con eso, este es el caso más típico y emblemático. Si no está pagando todas las cotizaciones, o está pagando incompleto el sueldo, o hizo un abuso de ius variandi, etcétera, no sé si ya tuvieron esa clase, en esos casos el trabajador o trabajadora puede autodespedirse. También lo puede hacer si está sufriendo un acoso laboral, etcétera. ¿Cuál es el punto central del autodespido? Así como la empresa en los despidos tiene que probar los hechos que justifican el despido, en este tipo de casos el trabajador o trabajadora va a tener que probar los hechos que configuran el autodespido. ¿Ya? Por lo tanto, los casos de acoso laboral sabemos que son bien difíciles de probar, muy de criterio también del tribunal. Entonces, yo lo que les sugiero es que tengan en la mira el autodespido, pero ojalá aquí hay que irse a la segura, ¿ya? Porque el autodespido significa que yo presento una carta con todas las formalidades, el artículo, los hechos, timbre de la inspección del trabajo, carta certificada, todo lo que les mencioné antes. Y no solamente basta con eso, sino que yo tengo que demandar a la empresa. Y la idea es que si demando es porque quiero que me vaya bien y que tengo posibilidades. Si yo pierdo ese juicio, se entiende que es una renuncia y me quedo con la mano en los bolsillos. ¿Ya? Entonces, ideal si uno se quiere autodespedir, que tenga un caso más o menos armado. Los casos más sencillos de autodespido son los que se dan por incumplimiento o en pago de remuneraciones, que sea relevante, o en cotizaciones previsionales. ¿Ya? No necesito como trabajador haber presentado una carta a la empresa diciéndole, oiga, págueme las cotizaciones y después me autodespido. No es necesario. Puedo hacerlo inmediatamente. ¿Ya? Y como les dije, tiene que demandar. Tiene que demandar. Si no demanda, no se va a quedar tranquilo. Ah, ya presenté el autodespido, me llega, a fin de mes me llega en mi cuenta. No va a pasar. Tiene que irse a tribunales. ¿Ya? Sí. Oye, están todos así, pero súper bien con las preguntas. Eh, ese es súper importante lo que dices tu compañera, porque si yo tengo menos de un año, si hay un incumplimiento grave de obligaciones, no voy a lograr ningún recargo en mis años de servicio, porque no tengo años de servicio. Claro, eso está interesante, porque yo no voy a tener
En ese caso yo puedo hacer un autodespido por el tema de las cotizaciones y como yo les había dicho, si no me pagaran mis cotizaciones, se genera el efecto de la nulidad del despido. Entonces, si no tengo antigüedad, pero nunca me pagaron las cotizaciones, supongamos que estuve 7 meses y en los 7 meses no me pagaron las cotizaciones, tengo un caso de autodespido. No voy a tener recargo en el año de servicio, pero voy a tener la sanción de nulidad. ¿Ya? Ya, perfecto. Y eh, nos quedan 45 minutos. Nada. Bueno, con eso entonces hicimos un repaso este jueves, este martes, el sistema chileno de despido en general. Vimos las causales, vimos los tipos de juicio que se pueden enfrentar. Ojalá que les pueda servir toda la información. Yo quedo pendiente de enviarles también un documento síntesis para que puedan compartir en sus sindicatos, compañeras y compañeros. Un gusto como siempre.